de la verdad. El viejo hombre muere cuando en el bautismo. El viejo hombre es lo que éramos antes de ser salvos, y el nuevo es la nueva vida que tenemos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El libro de los Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañeros, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas. Tengo el verso equivocado. Bueno, seguimos. Veremos también lo que hablábamos del corazón. Y nos decía que del corazón salen también cosas malas. Pero un corazón verdadero es aquel que sirve a Dios de la forma que Dios espera a cada uno que le sirvamos. Primero de Pedro capítulo 5 y versículo 12. No, Hebreos 10:22, lo siento. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquel corazón sincero, aquel que nuestro Señor Jesucristo busca, ese es el que debemos de ser, un corazón verdadero. Y ahora veamos la verdadera gracia de Dios, aquella que Él nos imparte a cada uno de nosotros para tener la oportunidad de ser salvos. Y ahora sí vamos a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Y nos dice que por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, en la cual vivimos el día de hoy, en la cual basamos nuestra fe para llegar algún día al lado de nuestro Señor. Y esa es la verdadera gracia de Dios. Todo lo que es verdadero y honesto. Debemos pensar en cosas honestas. El libro a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste a recibir, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Los ancianos
deben de ser sobrios, serios y prudentes. Esos pensamientos deben estar en los ancianos también. El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 2. Nos da instrucciones. Dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe y en amor, en el amor y en paciencia. Pensamientos de un cristiano, lo que debemos pensar. Los diáconos también deben ser honestos. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 8. Y nos dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El cristiano en sí debe pensar en cosas honestas. Debemos pensar en cosas verdaderas. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Hablando, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Podemos juzgar si es justo obedecer al hombre antes que a Dios? ¿O como cristianos debemos obedecer a Dios antes que a los hombres o a las leyes de este mundo? Pero la ley de Dios también nos dice que debemos obedecer a nuestros padres. Efesios 6, 1. Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Las cosas justas de Dios. Tenemos un Dios justo y poderoso. Podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 15 y versículo 3. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, donde nos dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Tenemos también algunos hombres en la Biblia que eran considerados justos. En el libro de Marcos capítulo 6 y versículo 9, Herodes considera justo a Juan el Bautista. Pero veamos, libro de Marcos capítulo 6 y versículo 20. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaban muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes consideraba que este Juan el Bautista, un hombre justo, y le tenía miedo, le temía. Hablaremos de otro hombre, el cual dio un servicio a nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea, el hombre que puso a Cristo en la tumba, es considerado un hombre justo, aunque era miembro del concilio que perseguía a Cristo. Veamos en el libro de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo del 50 al 53.
Nos relata de este hombre, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Este hombre era considerado justo. Este hombre pertenecía al concilio, el cual estaba juzgando y persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice, él no tomó parte en ello. Él no estaba de acuerdo en los hechos o en la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo y la culpa de los judíos. Pedro les dice que negaron al justo, negaron a Cristo y pidieron un homicida en libertad en lugar de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Leamos Hechos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La culpa de los judíos pidiendo un homicida. Pero vemos que a través del sacrificio y a través del evangelio y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo alcanzaremos la vida. El ejemplo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La manera de pensar del apóstol Pablo, que debería ser un ejemplo para cada uno de nosotros, como término de vida. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No debemos de avergonzarnos del evangelio que nos da vida, porque es poder de Dios para salvación, y que por medio de la fe, de creer en Cristo, todo justo vivirá. Y a través del evangelio nos damos cuenta de que la manera de pensar de un cristiano determina nuestro carácter, y que nuestro carácter determina nuestra actitud. Y que las palabras y las acciones de un cristiano finalmente determinarán nuestro destino. Porque como leímos en Proverbios capítulo 23 versículo 7, que nos dice que así como es nuestro pensamiento, así seremos nosotros. Debemos tener mucho cuidado que nuestros pensamientos sean justos, pues debemos imitar al Señor. Y si nuestra aspiración a una vida eterna está basada en Él, entonces debemos imitar al Señor